2, 3, probando. Buen día a todos, todas y todes, distinguidos ponentes, estimados académicos, alumnos, alumnas. La Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional agradecen su presencia en este auditorio y en la transmisión en vivo a través de los medios digitales de la Facultad y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y les dan la más cordial bienvenida a la mesa 5 en el marco del evento Puesta al Día Constitucional 2026. Para esta mesa, la doctora Socorro Apresa Salgado tendrá el uso de la voz para moderar dicha sesión. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, todas, qué gusto. Nuestra invitada. Agradezco a todos, todas que estén aquí con nosotros y especialmente al doctor Edgar Corso, que ha sido uno de los artífices. Alguien me decía hace unos minutos que hacía mucho que no se llevaba a cabo un evento en el que directamente se estuviera analizando las reformas constitucionales que se están efectuando en nuestro país, ¿sí? Y más cercano precisamente al Día de la Constitución, ¿no? Por eso, muchas gracias al doctor Edgar Corso por darnos la posibilidad a la Facultad de Derecho, ¿sí?, de tener estos análisis directamente y además con tan distinguidos ponentes en esta mesa. Gracias por ello, ¿sí? Y sin más, vamos a ahora sí que iniciar, porque sé que varios de ustedes se tienen que ir para su siguiente clases. Esas son las dinámicas que tiene esta universidad, pero también el estar con estudiantes que tienen otras actividades. Con esa línea voy a dar inicio, ahora sí a ceder el uso de la voz, al doctor Óscar Zavala Gamboa. Él es licenciado y maestro por esta Facultad de Derecho de la UNAM, donde actualmente realiza, yo le dije doctor, dice que no, está realizando sus estudios de doctorado en Derecho y también encuentra, de una u otra forma, también tiene estudios concluidos en el doctorado Anticorrupción y Sistema de Justicia. En el ámbito académico, hace más de 10 años es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la maestría en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, así como docente en diferentes instituciones públicas y privadas del país. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director general de responsabilidades administrativas en la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México, como director de investigación de responsabilidades administrativas del órgano interno de control en el Instituto Nacional Electoral, director de responsabilidades, quejas, denuncias e inconformidades, adscrito al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, secretario de Acuerdos y ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y fue visitador adjunto de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es el subdirector jurídico en CONAGUA. Pues adelante, maestro, qué gusto tenerlo aquí en su casa. Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran privilegio estar en este evento y pues, sobre todo felicitar al doctor Edgar Corso Sosa y a la doctora Socorro Apresa, ¿no?, siempre tan entusiastas en actividades tan innovadoras en muchos aspectos. Y bueno, también por supuesto saludar al doctor Yuri Pavón, a la doctora González, al doctor... doctor... No lo he visto, un muy buen amigo también de Jurídicas. Y bueno, pues sobre todo para celebrar esta iniciativa de comentar temas tan importantes de actualidad jurídica,
Porque miren ustedes, dicho sea de paso, yo platicaba ahorita con el doctor Corso que veíamos un TikTok o una historia de Instagram en la mañana de la publicidad de este evento, y verdaderamente pues es el día a día del enfoque constitucional. Uno podría pensar que las normas son tan difíciles de modificar, o tan fáciles según sea el punto de vista que se quiera ver, pero vamos a ver que hay una serie de instrumentos y una serie de reformas que van dando lugar a un tema de política pública, porque el tema que me convoca a mí, que es tema de hablar del apoyo económico para los jóvenes, que es una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025, es un tema de política pública. Y miren ustedes, más allá de analizarlo como, me tengo que quitar un poco la cachucha de funcionario público, porque creo que tenemos muchas limitaciones en ciertos aspectos. Les voy a leer a ustedes el párrafo que corresponde a esta reforma para que veamos más o menos en términos generales qué es lo que nos estamos refiriendo. Dice que se agregó en el artículo 123 de la Constitución, que ustedes saben tiene que ver con el tema del derecho del trabajo. El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años, es decir, a ustedes, ¿no? Pero no para ustedes, compañeras y compañeros, que se encuentren en desocupación laboral. Muy seguramente muchos de ustedes estarán en desocupación laboral. ¿No? Levante la mano, ¿quién de aquí trabaja? No, pues todos estoy equivocado. No. Entonces, ¿trabajan en algún despacho de abogados? ¿Cuánto le pagan más o menos a un pasante? Por no decir pasambre en términos más que grandes. Pues sí. ¿No? ¿Qué será al mes? ¿5 o 6 mil pesos? ¿No? Más o menos, ¿no? Más o menos. Más. Que se encuentren en desocupación laboral, ya dijimos que aquí sí trabajan, y no estén cursando algún nivel de educación formal. Es decir, ya de entrada, ustedes estarían excluidos porque son estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses. Esto es, compañeras y compañeros, la formalización o la constitucionalización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue impulsado por el presidente López Obrador a principios del año de su administración, del año 2018. Es una iniciativa duramente criticada, ¿no? Si analizamos nosotros más o menos, les voy a dar en estos años que lleva el programa, se han gastado, o se han ocupado, no quiero utilizar la palabra gastar, se han invertido más de 127 mil millones de pesos. Eso supera por mucho a cualquier disposición de cualquier beca, de cualquier financiamiento, de cualquier institución. Entonces, es una cantidad muy importante que va dividida en diferentes periodos. ¿Y por qué me refiero a que es una formalización de una política pública? Porque la intención era proporcionar, ustedes lo llegan a escuchar como la famosa beca Nini, ¿no? A los que ni estudian ni trabajan se les da un apoyo económico por esta cantidad, que oscila más o menos, aquí según tenemos los datos, alrededor de 9 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, pues no dejen de estudiar, pero también conviene no hacerlo, ¿no? En algunos aspectos, hasta por un periodo de 12 meses. Esto es importante resaltarlo, porque debo de decirles que desafortunadamente, y viéndolo desde el punto de vista académico, no como funcionario público, pues es una iniciativa de reforma, una reforma que se debe analizar, si lo vemos desde el punto de vista del derecho del trabajo, podría parecer que era una muy buena forma de empezar a estudiar otro tipo de normatividad laboral. Históricamente el derecho del trabajo nace para encargarse de la gente que está trabajando. Sigue evolucionando el derecho del trabajo y entonces ahora se ocupa de la gente que ya no tiene trabajo, no desempleado. Ojo, tengo la relación laboral, la termino, bueno, entonces vienen esquemas de indemnización, vienen esquemas de pensiones, ¿no? Vienen esquemas de seguridad social que van dándole cierta estructura normativa al derecho del trabajo. Y una tercera etapa de esta historicidad del derecho del trabajo no tradicional es precisamente qué pasa con el mercado antes de ingresar al trabajo, ¿no? Me parece que era una muy buena oportunidad para hablar lo que en Europa se conoce como derecho a la empleabilidad, donde no solamente se le ofrece un apoyo económico para la persona que va a empezar a trabajar, ¿no? El tema de capacitación. Históricamente en el derecho europeo siempre ha habido una tendencia hacia la capacitación y el adiestramiento, pero no tuvieron que llevarlo a su norma constitucional, ¿no? Eran programas sociales, programas de apoyo, que no necesariamente tenían un enfoque constitucional, pero yo insisto, este programa tiene mucho que ver con una cuestión de formalizar una política pública que fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánta gente se ha beneficiado hasta el momento?
casi 3 millones de personas en este momento. Es muchísima la gente que está viendo. Por eso el monto del que estamos hablando, ¿no? La cantidad es muy alta. Les puedo asegurar que es mucho más inversión que en obra pública, por ejemplo, en algunas situaciones. Y bueno, pues entonces eso nos deja ver que se trata de una política pública ya constitucionalizada. Vayamos al punto concreto. No es un incentivo para no estudiar, ni tampoco es un incentivo para no trabajar, ¿no? ¿Qué ha pasado en muchos aspectos? Jóvenes Construyendo el Futuro evolucionó porque originalmente era un programa que permitía que te capacitaras laboralmente, tuvieras cierta actividad laboral y pudieras tener un apoyo económico. Así va encaminada esta reforma que ahora se presenta, que se ha anunciado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Presentará nuevos lineamientos para el ejercicio 2026, que bueno, pues yo pensaría que tendrían que estar, pero revisamos y todavía no están, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes porque se está buscando una forma ahí de ver qué tipo de apoyo se puede dar cuando sí se encuentra uno en alguna situación laboral, ¿no? Por ejemplo, estamos platicando, si son estudiantes de Derecho que pudieran trabajar en cuestiones ajenas a su formación profesional. Eso no les adelanto nada, pero bueno, podría ser alguna cuestión positiva, si lo queremos ver en términos generales, pero en sentido estricto es un mecanismo de transición escuela-trabajo, que es justamente lo que les quiero yo convocar. En breve se abrirán algunos espacios públicos, por fortuna. Entonces, participen en esos, ¿no? Porque si ustedes ven la redacción del artículo 123 que ahora se agrega, o este párrafo que se agrega, no está diseñado ni para el apartado A ni el apartado B, es decir, regula todas las relaciones laborales, es decir, podrían aplicarse incluso en ciertas formas de capacitación al interior de las dependencias públicas, que es la parte relevante de este programa ahora que estamos comentándolo, que puede tener alguna cabida en alguna institución pública, y en eso está trabajando. Ahí sí les puedo decir como funcionario, en ver la forma de aprovechar esta mano de obra capacitada o que se quiere capacitar para que se incorpore y pueda tener muchas salvedades y beneficios, que me parece que el más importante de ellos es la transición escuela-trabajo y la formación profesional. Dicho sea de paso, no es la primera vez o no es el primer instrumento que busca una capacitación o adiestramiento. Ya nuestra legislación desde la ley de 1931, ya se hacía referencia en la Ley Federal del Trabajo, la entonces Ley Federal del Trabajo, a los famosos periodos a pruebas, capacitación inicial. Ya había ciertas figuras que permitían estos esquemas de empleabilidad. En la reforma del 70 desaparecen estos esquemas, pero hasta el 2012 se incorporan en la reforma de la ley del 70, de la Ley Federal del Trabajo del 70, se incorporan algunos mecanismos como el periodo a prueba o capacitación y adiestramiento, ¿no? Que permitían establecer cierta relación laboral, con la única diferencia de que si ustedes trabajaban y no cumplían con las expectativas, se podía terminar su relación laboral sin ninguna responsabilidad para nadie, ¿no? Ni para ustedes ni para el empleador, solamente tenían la obligación de pagarles un salario y darles el beneficio de la seguridad social. ¿Cuáles? Ahora pasamos por las ventajas. La ventaja de este mecanismo, que precisamente va diseñado para la juventud. Es un mecanismo diseñado para la juventud porque los otros instrumentos de la legislación laboral no consideraban ninguna salvedad específica sobre el tema de edad o sobre ningún tema de formación. Eran simplemente contratos a prueba donde uno participaba activamente y podía ser sujeto en algún momento de la terminación o rescisión de ese contrato prelaboral, como se conocía en la doctrina jurídica. Pero entonces este mecanismo, ¿qué es lo que sí permite? Permite establecer parámetros y bases de un programa que ya conocemos y que yo los invitaría de todos modos, por curiosidad, que hagamos una revisión. Aquí está un especialista en Derecho Administrativo, de hecho también está el doctor Daniel. Van a ver que hay una cuestión muy relevante en torno a esta nueva estructura que se prevé a través de los lineamientos de operación, que reforma parte de las bases del derecho administrativo, por lo menos en la aplicación, pero que bueno, platicábamos con algunos especialistas, decían que este programa o estas políticas públicas constitucionalizadas, mucho más que normas de derecho del trabajo, que es la materia que en lo personal me ocupa, pues son más temas que tienen que ver con el derecho administrativo y la relación entre el poder público y los gobernados. En términos generales, pues sería una forma de presentar esta capacitación o esta aproximación a la puesta en día constitucional. Solamente me faltaría señalar que el objetivo es claro. La exposición de motivos señala que el objetivo es reducir el desempleo juvenil. Ese es el objetivo fundamental, reducir el desempleo juvenil, fortalecer habilidades laborales y disminuir barreras de acceso a fuentes formales, pero si no tenemos una campaña también que permita fortalecer y hacer fuentes de trabajo estables, pues entonces estos procesos van a seguir siendo transitorios. Van a ser 12 meses hermosos en los cuales ustedes tengan 9,500 pesos mensuales,
pero pues bueno, ¿qué va a pasar en el mes 13, donde ya no tengan, si hablamos de gente que no estudia, que no trabaja, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos una vez que termine este periodo de este año y que no tengan un acceso a una fuente formal de empleo? Entonces, son de las grandes preguntas que hay que plantear y, por supuesto, habrá algún espacio para hacerlo. Muchísimas gracias. La verdad, qué gusto. Ha sido puntual. Muchísimas gracias, porque hace más fácil mi moderación, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ceder el uso de la voz al doctor Yuri Pavón Romero. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Madrid, España, maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública en España, maestro y licenciado en Derecho por la UNAM y es profesor por oposición de la Facultad de Derecho con más de 20 años de carrera académica. Es autor del libro Control de Constitucionalidad de las Normas, Estudio Comparado México-España, así como diversos artículos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, Dickinson y Tirán Loblanche. Es colaborador del Observatorio de Contratación Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También ha sido recipiendario de la Cátedra Extraordinaria Héctor González Uribe por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como merecedor de la beca por parte de la Agencia Española de Cooperación Interamericana. Y actualmente, como seguramente la mayoría de ustedes saben, es el director de lo que es el Seminario de Derecho Administrativo. Él va a abordar el tema de simplificación administrativa y digitalización. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Socorro Aprecia. Es un placer, un privilegio encontrarme aquí en la facultad, en lo que es mi alma mater, en un día tan especial, que es el primero de actividades del semestre 2026-2. Es un gusto porque los jóvenes, en lugar de estar tomando sus clases, decidieron poner un paréntesis para venir a escucharnos. Esto es muy satisfactorio. Les agradecemos. De igual manera, también agradezco enormemente poder estar con la doctora González, el doctor Óscar Zavala, que me parece ahorita haciendo memoria que creo que nos hemos conocido alguna ocasión, sí, usted, doctora Socorro, el doctor y amigo Daniel Márquez, y cómo no saludar a mi querido Edgar Corzo, personas que influyen determinantemente en el haber del derecho público. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haberme invitado inmerecidamente a platicar de un tema que me es sumamente llamativo. Hace un momento la doctora Presa expresaba o manifestó que se hacían pocos cursos que tuvieran como objeto poner al día la materia constitucional, pero es una labor loable y necesaria en estos momentos porque uno de los gobiernos más reformistas que han existido en este país ha sido Claudia Sheinbaum Pardo. En un lapso muy breve se ha modificado la Constitución muchísimas ocasiones y desde luego el año pasado tal vez fue digamos, la muestra de todas estas posturas, el pináculo de la reformabilidad aconteció en el año anterior y era necesario, por lo tanto, tener ahora una apuesta de actualidad en el marco constitucional. Y bueno, pues no nos quedamos atrás con esta ley que tiene como objeto la simplificación administrativa y la digitalización. Y quiero hacer un paréntesis porque corría el año de, no sé, 2004, 2005, yo regresaba de una estadía larga o pronunciada en Europa y me asiento en el país y me voy a trabajar al Instituto Libertad y Democracia, que no era otra cosa más que una matriz, una acción del propio Banco Mundial. Ahí llegó, tengo que decirlo de una forma muy clara y muy directa, por intervención de un querido profesor de Derecho Administrativo, Roldán Chopa. Y puedo llegar en su momento a trabajar con quien después terminará siendo comisionada, la maestra Cristina Maza Sánchez. ¿Qué pasa y por qué hago estas referencias en este torno? Porque el ILD, el Instituto Libertad y Democracia, el Banco Mundial, estaba preocupado en algo particular, que era la simplificación de trámites administrativos. Les platico que estoy hablando entonces del 2005. Miren nada más, 2005, 2004, más o menos esos tiempos estoy manifestando de que ya había una COFEMER, por ejemplo, una Comisión Federal de Mejora Regulatoria, acciones evidentes que se empezaban a trabajar de manera constante para que tuviéramos cambios significativos
en lo que siempre se ha buscado, la duplicidad de trámites, la cercanía de las personas con las instituciones administrativas, la reducción en los tiempos, y llegábamos a identificar a través de aquellas agencias de investigación estos elementos de que habían muchísimos temas y trámites que eran repetitivos, que no eran útiles, que solamente gestaban pues ralentizamiento del objetivo final, y sobre todo que en otros momentos donde a su vez no había solamente lo que ahora es muy conocido como la llamada ventanilla única, sino existían varias puertas o varias ventanas para poder hacer diferentes trámites. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que este tipo de elementos tienen que ser considerados como cuestiones que están verificadas como la acción de administración del Estado. Y reitero, administración del Estado, no derecho administrativo del Estado. La diferencia propiamente entre la administración y el derecho administrativo es que mientras el derecho administrativo termina siendo un conjunto normático que implica el actuar adecuado de los funcionarios, la administración, por el contrario, busca una cuestión de eficiencia y eficacia para poder conseguir objetivos específicos. Entonces, el derecho tiene que tratar de consolidar a esa planeación, a esa administración, para que siempre actúe en atención al orden público, porque si no tiene el derecho, pues la administración, en aras de la propia consecución de su objetivo, puede llegar a hacer cosas hasta perversas. Entonces, el derecho administrativo y la administración tienen que ser extremadamente bien trabajadas, bien coordinadas, con el fin de establecer un documento específico que basta con que esté en disposiciones secundarias. ¿Por qué digo que esté en disposiciones secundarias? Porque la administración o la planeación tiene que estar reconocida por consideraciones que no son esenciales para la existencia del Estado, es decir, no son funciones públicas, o bien la administración o la planeación no van a estar reconocidas como el cariz del Estado, por lo tanto tampoco va a ser una decisión política fundamental. Por ende, es correcto que el lugar y el natural arena del desempeño de la administración y de la simplificación administrativa tienen que ser disposiciones normativas ordinarias. ¿Qué es lo que estamos viendo con este proceso de reforma constitucional que se publica el 15 de abril del año 2025? Pues implica establecer en lo que viene a ser la norma de reconocimiento, la norma suprema, esa norma que tiene que dar validez a todo el conjunto de instituciones o de acciones secundarias normativas. Estamos colocando en la Constitución algo que tendría que ser tal vez de corte de naturaleza innecesaria. Eficaz, deseable, desde luego, sí lo es. La buena administración siempre es deseable, pero el principio es el que tiene que estar planeado, tiene que estar planteado en la Constitución, no la planeación. Y esto es un error o un pecado, si se me permite la expresión, en la cual incurre el modelo de incluir un sistema de la doctrina constitucionalista sobre la planificación o la sistematización de trámites. Este es un grave problema a mi modo de ver, y creo que no tendríamos en ningún momento que dejar de subrayarlo. ¿Por qué razón? Porque se establece en el artículo 25, a partir del 15 de abril del año 2025, esta inclusión. ¿Qué quiere decir esta inclusión? Pues quiere decir que se establecerá ni más ni menos la simplificación administrativa y digital en un artículo que tradicionalmente estaba enfocado para establecer la rectoría económica del Estado. Es decir, estamos hablando y estamos colocando en el artículo 25 de la Constitución el mismo que habla de la coincidencia de los sectores públicos, privados en el concierto del desarrollo nacional, la misma que nos da pie para el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, si me permite la expresión, y aquella que exige la rectoría del Estado. Estamos colocando la digitalización y los trámites administrativos. Esto no es adecuado y vuelve a ser una muestra más de que ocupamos a la Constitución como una especie de herramienta secundaria para colocar condiciones que bien podrían estar establecidas en disposiciones de carácter secundaria. Luego, para matizar y seguir fortaleciendo esta postura, lo que hace el decreto de publicidad del 15 de abril del año 2025 es establecer una fracción 29, inciso Y de la Constitución, para reconocer ahora como facultad del Congreso de la Unión poder establecer leyes nacionales en esta materia.
lo cual quiere decir, bueno, la ley nacional en esta materia. ¿Qué quiere decir esta expresión? Pues quiere decir que tendrá que ser una ley, digamos, o vamos a establecer una ley macro, una ley modelo, de la cual tendrá que seguir y atender las legislaturas de los estados, con lo cual seguimos viviendo una postura que viene siendo una constante desde el año 2018. ¿Y cuál es la constante desde el año 2018? Que se están matizando disposiciones normativas que tienen por finalidad reducir la implicación de los congresos locales en ciertas materias. En pocas palabras, empiezan a extinguir el federalismo legislativo con la apertura y la autenticidad que se necesita. Ahora, por último, o por condiciones específicas, ¿de qué habla este decreto en particular? ¿Cuáles sean los elementos positivos o cuáles sean los elementos negativos de este decreto o de este modelo? A ver, el artículo 25 está estableciendo en la Constitución que vamos a establecer modelos de interoperabilidad y vamos a estar colocando también la digitalización y la simplificación administrativa. Si esto es cierto, la pregunta que tendríamos que realizarnos es ¿por qué no estamos haciendo una labor coordinada mejor con las 3 estructuras de gobierno, con los 3 niveles de descentralización política para que podamos trabajar mejor en estos modelos de la simplificación administrativa? Segundo, al momento en el cual se extingue una estructura que era la CONAMER, que era la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que evidentemente, vuelvo a repetir, tiene su antecedente en la misma COFEMER. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se está destinando una actividad que anteriormente tenía autonomía de naturaleza técnica, a pesar que era un desconcentrado, autonomía de naturaleza técnica, para que ahora esté completamente centralizado a favor de lo que se conoce como la nueva Agencia de Transformación Digital, lo cual termina siendo también muy malo porque quiere decir que todas las disposiciones de tramitación para que puedan terminar prosperando o teniendo una acción efectiva tienen que pasar siempre por el control de la centralización del presidente o de la presidenta en cuestión. Esos son los temas que teníamos que establecer y yo creo que, bueno, no era necesario indagar o actuar en la Constitución para establecer este régimen de inclusión digital o de simplificación administrativa. Estamos ocupando la Constitución como si fuera una ley de carácter secundario o reglamentario. Y la Constitución tiene que ser aquel cariz específico que reconozca a las normas primordialmente en sentido secundario, de igual naturaleza, aquella que sea la recipendaria de las decisiones políticas fundamentales y no así una cuestión donde se describa la posibilidad de hacer trámites. La Rectoría del Estado está bien, artículo 25, establecer áreas estratégicas y prioritarias, claro que es correcto y que es predecible. Lo que no es predecible, lo que no es correcto, lo que no es propio es establecer un sistema de trámites y de digitalización en la propia Constitución política. Bueno, es un decreto muy corto, yo diría que aquí podría terminar la intervención, pero igual naturaleza estoy presto y dispuesto a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. En verdad, soy la mujer más feliz hoy, en verdad, y también especialmente por ustedes, ¿no? Porque les da la posibilidad de ver más aspectos en un espacio muy corto. Bueno, a continuación tenemos la participación de la doctora Patricia González Rodríguez. Ella es doctora y académica y profesora de varios centros de investigación y docencia, con más de 30 años de trayectoria en el servicio público profesional, en puestos directivos vinculados con lo que es la Procuración y Administración de Justicia a nivel nacional y subnacional. Investigadora y titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora de la línea de investigación Sistema Penal Acusatorio en México. Además, tiene la distinción de Investigadora Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinadora del Seminario Universitario Interinstitucional sobre Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de la línea de investigación Sistema Penal Acusatorio en México. Juez penal y funcionaria judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua,
por más de 20 años y ocupó el cargo de Procuradora General de Justicia en el estado de Chihuahua, donde implementó del 2005 al 2010 el sistema penal acusatorio, para lo cual elaboró 14 anteproyectos de ley. Ella va a abordar lo que es el tema de extorsión. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias por la invitación al doctor Edgar Corso, y pues me es muy grato estar aquí con eminentes juristas que nos acompañan en la Facultad de Derecho. Quiero comentarles algunas cuestiones generales muy importantes sobre el delito de extorsión. Elaboré un breve ensayo donde destaco cuestiones que son relevantes realmente para el conocimiento no solamente de los estudiantes de las facultades de Derecho, sino también de cualquier persona que vive en una comunidad y que pretenda que esa comunidad mantenga la paz y la tranquilidad pública. Quiero comentarles que el fenómeno de la extorsión pues se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto social y económico en México. Si es considerado de esta forma, es también trascendente que todos tengamos la conciencia de que para poder abordar un fenómeno delictivo de esta naturaleza, es importante el diálogo de saberes de distintas disciplinas, de distintas ciencias, en particular de la criminología, de la criminalística, del derecho penal, del derecho procesal penal. Entre otras disciplinas, estas son las más importantes. Evidentemente, también se incorpora con bastante fuerza para el análisis de los fenómenos delictivos la victimología. Recuerden que la victimología es una ciencia o disciplina que se encarga precisamente de revisar todos los aspectos que están relacionados con las víctimas, de atender pues todas las necesidades de las víctimas del delito y de las víctimas de abuso de poder. Entonces, este delito de extorsión pues constituye un problema estructural que afecta directamente la gobernabilidad, la economía local y la percepción que podemos tener sobre la seguridad de todas las personas, la seguridad ciudadana. Y la extorsión pues ha venido evolucionando desde formas tradicionales, como por ejemplo cierto tipo de amenazas que se hacían a las víctimas, hacia otras modalidades, y aquí es donde está lo importante para poder pues de alguna forma prevenir y evitar que se cometan delitos. O sea, esas otras modalidades tienen que ver con el avance de las tecnologías y de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se han venido pues presentando muchísimos casos a nivel nacional en distintas entidades federativas de extorsiones no solamente telefónicas y de tipo financiero, sino que estas extorsiones pues realmente están ligadas a avances tecnológicos y de inteligencia artificial que ponen en riesgo sobre todo la economía de algunas entidades federativas, la economía de algunos municipios, de algunas ciudades. Y bueno, recuerden ustedes que hace poco se aprobó una ley general para combatir la corrupción, y el propósito central de esta ley general que presentó la Presidenta de la República y que finalmente fue aprobada, pues el propósito central de la ley es armonizar los tipos penales relacionados con la extorsión y crear ciertos mecanismos integrales precisamente para la prevención, pero también para el desarrollo de las investigaciones y para la protección a las víctimas de extorsión. Esta ley representa un cambio de paradigma, porque realmente es un cambio de paradigma. Estamos en nuestro tiempo revisando cómo las conductas delictivas, y en particular estas que son gravísimas, vienen evolucionando en sus formas de operar los sujetos activos, las personas que consideramos imputados de estos hechos, pero también vamos a encontrar que como fenómeno social y económico, pues exige de políticas públicas transversales, pues de prevención
prevención, pero de una prevención social de este tipo de criminalidad, no una prevención exclusivamente del Estado, ya sea en una entidad federativa, en un municipio o bien a nivel federal. Las estrategias de combate a la extorsión se tienen que basar principalmente en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es esa prevención social de la que les comento, que debe estar sustentada en información y en educación ciudadana. ¿Cómo la prevención social se puede sustentar en información? Pues es también trascendente que las instituciones encargadas no solamente de la prevención del delito, sino también de la procuración y de la administración de justicia, contemplen dentro de sus diseños institucionales, contemplen todo lo relacionado con las plataformas tecnológicas y que esas plataformas tecnológicas estén a la altura, ¿sí?, de nuestro tiempo y puedan trabajar directamente pues también con la aplicación de la inteligencia artificial y lo que se conoce actualmente como tecnología legal, que pues nuestras facultades de Derecho deberían estar incorporando ya este tipo de asignaturas o materias. Y bueno, otra de los aspectos que yo considero que constituyen un pilar importante como una estrategia para poder disminuir la extorsión es fortalecer a las instituciones que se encargan precisamente de llevar a cabo no solamente la prevención, sino también la sanción del delito de extorsión. Ese fortalecimiento institucional no solamente tiene que ver con la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, entre el municipio, los estados o las entidades federativas y el gobierno federal, tiene que ver con un diseño diferente de las instituciones, un diseño no como el que venimos arrastrando desde hace varias décadas, incluso desde que se dio el cambio del sistema de justicia inquisitivo por un sistema de justicia penal acusatorio. Cambiamos nuestra legislación y efectivamente hicimos una legislación pues innovadora, una legislación respetuosa de los derechos fundamentales para la aplicación de las leyes penales a los casos concretos. Pero no cambiamos nuestras instituciones, que eso es lo peor que lo que ha ocurrido aquí en México. Las fiscalías generales de justicia cambiaron de nombre, pero no cambiaron sus estructuras y su funcionamiento. Entonces, estos cambios son urgentes y requieren necesariamente de que para investigar delitos como la extorsión, pues las denuncias que se presenten tengan la garantía de que va a haber una institución diferente, distinta, que tiene un diseño que va a generar procesos muy ágiles y rápidos para que se detonen las investigaciones y principalmente para que se proteja a las víctimas de extorsión. Otra de las cuestiones que tienen que contemplarse también radica en verificar cómo se van a establecer programas donde se pueda participar directamente por los ciudadanos, una participación ciudadana efectiva, porque se habla mucho de la participación social y de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, sin embargo, no hay manera de que realmente exista una participación directa de todos los que pertenecemos a una comunidad, a un municipio, a una entidad federativa. ¿Por qué no existe esto? Pues porque finalmente no existen también estos mecanismos seguros de denuncia. Tiene que haber mecanismos seguros de denuncia contra las personas que llevan a cabo el delito de extorsión. Y estos mecanismos seguros de denuncia pues están asociados precisamente a la utilización de las plataformas tecnológicas, a la utilización de una estructura diferente en las fiscalías y particularmente en las policías. Recuerden ustedes que las policías, las instituciones policiales, son los primeros respondientes, son los que están ahí presentes cuando se comete un delito y los ciudadanos piden el apoyo de la autoridad. Llega la policía, que pueden ser las policías municipales o las policías de seguridad pública o de seguridad ciudadana, como le quieran llamar, incluyendo a las policías de investigación. Entonces, estas estructuras de la policía pues deben garantizar mediante procesos rápidos y flexibles estos mecanismos de denuncia y sobre todo detectar cuándo hay que dar una protección a las personas que van a presentar las denuncias o también tener
pues el mecanismo de los testigos protegidos para delitos de este tipo, de esta naturaleza, porque finalmente si no existe este tipo de estrategia, las denuncias que llegan a presentar víctimas o víctimas indirectas o algunos testigos que declaran, pues a veces son asesinados por quienes se dedican a extorsionar no solamente a personas directamente, sino también pues negocios, grandes empresas, etcétera. Entonces, creo que es relevante también revisar la estructura normativa de las entidades federativas para que estos pilares se incorporen, estos pilares de los que les hablo se incorporen a las respectivas leyes estatales, a los reglamentos o leyes municipales, y para ello pues hay que plantear una reforma integral a las leyes estatales de seguridad pública o de seguridad ciudadana, y además hay que elaborar un diagnóstico general que finalmente ese diagnóstico dé cuenta de lo que está ocurriendo en el país en el fenómeno de la extorsión, porque en ocasiones pues los medios de comunicación no dicen todo lo que ocurre en los municipios, en los estados y en algunos territorios de nuestro país, particularmente cuando se trata de delitos que están relacionados con el crimen organizado o con la delincuencia organizada, y por eso es relevante pues el diseño de todo un diagnóstico a nivel nacional donde se puedan coordinar las entidades federativas que tienen un mayor alto índice de extorsiones y ver cómo finalmente a partir de este estudio pues logremos que finalmente empiece a disminuir el fenómeno de la extorsión. Recuerden ustedes que para poder trabajar desde la criminología, la prevención de delitos como la extorsión, una de las partes más relevantes es identificar las causas y los factores criminógenos que están desarrollándose en ese momento, y una vez que tengamos identificadas causas del delito, factores criminógenos, empezar a establecer e incorporar las estrategias a estas nuevas instituciones que les comento dentro de las policías, abrir nuevos espacios en las policías para que se encarguen directamente grupos especializados en analizar el tema de la extorsión, pero además de abrir estos nuevos espacios en las instituciones policiales, es trascendente que tengamos pues cómo identificar finalmente, cómo identificar a los grupos delincuenciales que forman parte del crimen organizado y a otros que van emergiendo ante la oleada de los delitos de extorsión y que ven que realmente no está participando la ciudadanía y no está participando el gobierno con estrategias eficaces para poder disminuir este fenómeno delictivo. Considero también que hay que establecer ciertos lineamientos de política pública y prevención social que nos permita finalmente reducir ese fenómeno. Una vez que se haya identificado, se controla, pero para poder reducirlo es importante que se elaboren estos programas de prevención en corresponsabilidad con los ciudadanos, finalmente, ¿para qué? Pues para garantizar una seguridad también democrática en la que todos los ciudadanos están conscientes de lo que está ocurriendo en este fenómeno delictivo de gran impacto social y también de gran impacto en la economía de nuestro país. Creo que hay vacíos normativos en las legislaciones de los estados de la República, y esos vacíos pues finalmente creo que no contemplan acciones diferenciadas frente a estos delitos de alto impacto como es la extorsión, y tampoco están muy bien diseñados los mecanismos de coordinación muy específicos. ¿Con quién? Pues con el sector privado. Es importante que el sector privado participe. Por ejemplo, las empresas, todas las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la disminución de un fenómeno tan grave como la extorsión, los mismos municipios y las instituciones financieras. Las instituciones financieras tienen también que corresponsabilizarse con la autoridad para contribuir en
en aportar información, en establecer pues algunos lineamientos que permitan la detección temprana de este fenómeno de la extorsión a partir de estudios financieros. Y uno de los principales pues desafíos institucionales creo que radica en identificar perfectamente estas acciones de prevención de la extorsión que están a veces hasta dispersas en distintas dependencias, cada quien trabaja por su lado y no hay un programa rector que defina cuáles son las responsabilidades, las metas y la evaluación que se tiene que hacer en cada una de las instituciones para que realmente funcionen los programas de prevención y sanción del delito de extorsión. Pues por mí esto es lo que les quiero comentar en este tema y espero que haya sido clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Patricia González Rodríguez. Yo sigo fascinada, pero bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, es el doctor Daniel Márquez Gómez. Él va a abordar el tema de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Él es director general de estudios de legislación universitaria, licenciado y maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Además estudió filosofía en la misma casa de estudios. Sus temas de investigación se ubican en las áreas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Combate a la Corrupción y Filosofía del Derecho. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control en la administración pública, Función jurídica de control de la administración pública, control interno y externo, el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, combate a la corrupción, fiscalización y transparencia, y el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, constitucionalidad y legalidad en el combate de la corrupción mexicano. Sin más, cedemos el uso de la voz al doctor Daniel Márquez. Con mi agradecimiento a la doctora Socorro Apresa, nada más aclarando que ya no soy director general de estudios de legislación universitaria. Espero que a don Hugo Concha, si no está viendo esto, no le haya dado el infarto. Sería un problema. Sí, ¿verdad? Sí, a la directora no actual de estudios de legislación universitaria, que horas me destituyeron. Mi agradecimiento, doña Socorro. Yuri, muchas gracias por la gentileza de la amistad. Oscar, tú me diste el primer libro de este esquema de dominio transnacional del Club Bilderberg, y bueno, yo sí me acuerdo de nuestros espacios de provincia en donde tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias jurídicas. Doña Patricia, encantado, la verdad es que impresionado por esta habilidad, esta capacidad de conjuntar la experiencia previa como servidora pública en el estado de Chihuahua, con todo lo que implica, lo que usted ha vivido y ha desarrollado, no solamente en los tiempos difíciles, sino también en estos tiempos en donde usted ahora como investigadora nos ilustra en temas penales. ¿Qué decir de don Edgar Corso? No solamente un gran humanista, no solamente un gran doctor, no solamente un profesor destacado, sino también un experto en temas jurisdiccionales, que espero que la revolución le haga justicia pronto. Ojalá se dé ese espacio revolucionario. Yo quiero seguir con el tema optimista de la mesa y me gustaría leer esta pequeña frase. Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda. Y esta frasecita es ni más ni menos que de Joan Manuel Serrat. Sí, y bueno, sí, me toca disertar sobre este decreto de 30 de septiembre de 2025 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 15 de octubre del mismo año. Pues la verdad es que el decreto es anodino. No quiero decirlo de otra manera, porque básicamente lo que hace es
incorporar en las diversas fracciones del artículo 76 y 78 la palabra persona titular, personas titulares. Y yo me puse a pensar de qué disertaré con mis queridos amigos de la Facultad de Derecho, sobre todo a los pocos alumnos que quedaron. No vaya yo a hacerles creer que la Constitución carece de importancia, que ese sería uno de los grandes problemas que podría yo generar con mi disertación. Hay una parte importante, creo yo, si es que lo quiero llamar así, en el artículo 78, en donde se incluye entre el tipo de ratificaciones que puede hacer la persona titular de la Presidencia de la República a las personas que se integran a la Guardia Nacional en lo que se refiere a sus grados. Y aquí viene el tema. ¿La Guardia Nacional integrada al Ejército es parte del Ejército? La respuesta inmediata sería sí, pero al depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no es parte del Ejército. Y con el problema que tuvimos en la época de Durazo, en donde a una persona sin carrera militar se le hizo general, lo que provocó fuertes inconformidades, pues hubo una separación entre lo que eran los grados policiales y los grados militares. Entonces, aceptaré que en la Guardia Nacional hay grados policiales y grados militares y que las ratificaciones estarán delimitadas en términos de lo que establece el artículo 78, fracción séptima de la Constitución, en lo que se refiere a las personas titulares, ¿sí?, a coroneles y demás oficiales superiores de la Guardia Nacional. El decreto cuenta con un transitorio único que establece su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, haría algunas observaciones críticas para no abusar del tiempo y que doña Socorro Apresa pueda todavía ratificar el gusto que le da el estar en la mesa con nosotros. Yo diría que un primer debate sería el significado político de las transformaciones constitucionales. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificó en una contabilidad 83 veces. Durante el gobierno actual se habla de 11 reformas constitucionales para hacer un total de 94. Sin embargo, en un medio de comunicación se afirma que la Constitución se ha modificado en un 70% de los 136 artículos. O sea, se habla de modificación a 106 artículos constitucionales. Lo anterior no debería impactarnos. Cualquier persona diría que cualquier gobierno tiene derecho a plasmar su proyecto de nación en el instrumento constitucional. Sin embargo, sí habría que decir lo siguiente. La parte significativa de esta delimitación es que hay una evidencia del compromiso que hizo Morena en su plataforma política de 2018, en el sentido de que para gobernar no era necesario modificar la Constitución. Y entonces entra uno en una especie de dimensión onírica y se hace uno la pregunta, ¿por qué es tan importante, por qué es tan necesario incidir de la manera en la que se ha hecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Y creo que esa sería una primera reflexión que habría que hacer. Una segunda reflexión es el propio tema de la Guardia Nacional, el tema del ciudadano soldado y su impacto en la historia del país. Ojo, el tema del ciudadano soldado está bien decantado desde la Grecia antigua, desde Roma. Estos individuos que no solamente tenían la característica de una pertenencia política a una polis o a una civis, sino que además eran individuos que por sus características se comprometían a defenderlo, a defender esa civis y esa polis. La trascendencia de la Guardia Nacional está pautado en la historia del país. El tema de Ignacio Zaragoza, que era Guardia Nacional, Porfirio Díaz, la Guardia Nacional fue la base del ejército constitucionalista, ¿sí? Y algo muy importante, la Guardia Nacional
es una garantía del federalismo. Las entidades federativas, como se lee en El Federalista, esa obra de Madison J. Hamilton, es muy importante en la medida en que puede oponer la fuerza a la fuerza. Y el problema de estas dimensiones lo vemos ahora en Minnesota, donde el gobernador amenaza, no sé si esa sea la palabra, o más bien pide sacar a la Guardia Nacional para oponerla a una fuerza general, al famoso ICE, para evitar que el ICE continúe realizando actos que lastiman a los ciudadanos de Minnesota, ¿sí? Y ese era el tema de la Guardia Nacional. Yo nunca entendí, lo he dicho en otros foros y lo reitero ahorita, cómo las entidades federativas se dieron con tal facilidad esa garantía del federalismo. Hoy no tenemos en las entidades federativas ninguna posibilidad de enfrentar esto que el doctor Yuri llamaba el centralismo, ¿sí? Hoy vemos cómo cada vez el artículo 73 constitucional se va llenando de competencias que la federación asume. Y peligrosamente vemos cómo las entidades federativas van perdiendo esta dimensión que se dibujó desde 1824, 1857, 1917, y hoy lo que tenemos parece ser, pues son departamentos administrativos. Y me causa a mí eso un gran problema político, ¿sí? Yo lo digo con toda la responsabilidad que implica, hoy se gobierna desde el centro al país. El tema tercero es el de la militarización de la seguridad pública. Parece que se desea normalizar la presencia de personal militar armado en las ciudades. Ojo, en Roma uno de los problemas más fuertes era precisamente el permitir que las legiones entrasen al sitio de la civis. Incluso cuando Julio César hace esta incursión que le va a costar muchísimo porque va a romper con la República y va a inaugurar la famosa diarquía y después el imperio, ¿sí? La frase que lanza es muy fuerte, alea jacta es, ¿sí? La suerte está echada, así de simple. Y bueno, a nosotros nadie nos dijo cuándo nos echaron la suerte. Y si esa va a ser nuestra suerte, que creo que ese es el problema que habría que ver, ¿sí? Esto se hace a pesar de diversas recomendaciones de organismos supranacionales y de la deficiente preparación de los militares como policías. Ojo, aquí hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos. Cualquiera me podrá decir, doctor Márquez, es la geopolítica. Y yo podría responder sí, pero ojalá no sea la geopolítica trumpiana. Ojalá sea la geopolítica vinculada precisamente al respeto de los derechos y a la centralidad en las personas. Ojalá sea la geopolítica con la dimensión ética, con esta vitalidad que implica el entendernos cada uno de nosotros en el concierto de lo público como iguales. Esa isonomía, esa isegoría, esa habilidad que tenían los antiguos de darnos precisamente lecciones del cómo se debe ejercer el gobierno. Este decreto para ratificar los grados superiores de la Guardia Nacional, en mi opinión, tiene amplias implicaciones políticas. Yo mencionaría estas tres. La normalización de la militarización de la seguridad pública. O sea, parece ser que ahora lo único que importa es armonizar. Ya no hay el debate en torno a, oye, ¿qué sucedió? ¿Por qué la militarización? Yo ya me acostumbré a ver en el segundo piso, en las calles, camionetas llenas de marinos, de soldados armados. Digo, bueno, creo que esta va a ser la nueva normalidad. Y conste que no estoy hablando de COVID-19. Estoy hablando simplemente de algo que veo en el día a día. Escucho los boletines oficiales y el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad detuvieron, arrestaron, el Ejército deportaron. Y digo, bueno, ¿qué está sucediendo en este país? ¿Cuándo nos volvimos tan estúpidos? Perdón por decirlo así de claro, ¿sí? El papel del Ejecutivo Federal en la militarización del país, hoy el Ejecutivo es una centralidad,
pero es una centralidad arropada por una fuerza militar. Pero si va a ser así, ¿por qué se deshicieron de entonces de los guardias presidenciales? Ya tenían un ejército, ¿querían uno más grande? ¿Qué está sucediendo? Y creo que la tercera pregunta sería el rechazo al federalismo y la inauguración de un neocentralismo en el país, en donde los gobernadores funcionan como jefes políticos del partido en el poder en las entidades federativas que gobiernan. Para mí esa sería una de las consecuencias más brutales de estas temáticas que estamos viendo, analizando. ¿Constitución? Yo me haría la pregunta, ¿cuál? Y bueno, muchas gracias, doctora, por la gentileza. Pues miren, nada más y nada menos la posibilidad y ahora sí lo concreto y lo contundente que han sido cada uno y cada una de las ponentes, hace que tengamos la posibilidad de preguntas. Creo que es el momento como más interesante el diálogo con. Por favor, adelante. Sí, claro. Es que no tenemos, una disculpa. El micrófono, discúlpenos. No tenemos micrófono. Y que tienes que, lo ponen en el artículo 4, cuando tienes toda ya una regulación en la parte de salud, ¿no? Tienes normas que te hablan sobre cómo controlar las adicciones, habrá un modelo de atención primaria a la salud que también agarra la parte de las adicciones. Entonces, ¿cuál es, o sea, desde su experiencia, qué es lo que intenta este gobierno hacer con estas reformas? Porque eso es lo que no me queda a mí claro todavía. Y aparte, si ya tienes las leyes federales, que te lo dice el artículo 133, que la ley suprema es las constituciones, los tratados internacionales y las leyes federales, si ya lo tienes en tratados internacionales y los tienes en leyes federales emitidas por el Congreso, ¿para qué ahora hacerlo una sobreregulación ahora en la Constitución? Que hasta donde, bueno, la poca experiencia que tengo en la parte jurídica es que es para que se plasme cuáles son los derechos humanos, ¿no? Que viene desde el artículo 1 y ahí se va desglosando, ¿no? Entonces a mí no me queda claro qué quiere o qué intentó o qué intenta hacer este gobierno. No sé si me puedan dar desde su experiencia qué es lo que se supone. Muchas gracias. ¿Les parece que acumulemos 3 y ya les parece una ronda de respuesta, por favor? Gracias. Bueno, yo primero felicitarlos a todos. El objetivo era efectivamente dar cuenta de lo que se hace en la Constitución, pero aquí ya traemos una reflexión mayor, porque por un lado lo de la exposición de Patricia, sí es el Congreso que tiene que expedir una ley. Si no lo pones en la Constitución, pues no vas a poder hacer mucho. Entonces, y la realidad te está marcando, ¿no? Es muy elevado, hay que hacer algo. Entonces, habilita los mecanismos infraconstitucionales para que puedas actuar en contra de este suceso. Entonces eso lo veo bastante claro en una reforma a la Constitución. En cambio, si me voy hacia Óscar Zavala, dice, esto es una política de gobierno que se lleva al texto constitucional.
Y lo que nosotros decimos en constitucional es precisamente lo contrario, que las políticas de gobierno se tienen que llevar a nivel constitucional, porque eso es lo que pasa. Todos los mandatos empiezan con reformas o durante el mandato. Antes tenemos costumbres de todo, ¿no? Al inicio esto les digo lo que voy a hacer. Reformo toda la Constitución y me voy a política de gobierno. O tengo política de gobierno, pero me hace falta llevarla a la Constitución. Al fin y al cabo es política de gobierno. La Constitución tiene que señalar políticas de gobierno. O sea, esa es una reflexión para ver la utilidad de la Constitución. Y luego, por otro lado, Yuri reclama para sí, a ver, pues el administrativo está abajo, es infraconstitucional, ahí se debe de quedar. Entonces, ahí se debe de quedar. Me acuerdo de una frase extraordinaria, seguramente lo conocerá Yuri o los administrativistas, de Gallego Anavitarte. Era muy germanófilo y utilizaba mucho una frase, no era de él seguramente, que decía: el derecho administrativo se queda, el constitucional pasa. O sea, siempre abajo, reglamentos, leyes, ahí permanecen, y la Constitución, pues la vas cambiando, vas haciendo esto, lo vas llevando por un lado, por otro lado. Es esa firmeza la que Yuri nos dice. La Constitución puede estar llena de muchos detalles, así los tenemos en muchas partes, pero esta de digitalización y otra más, en verdad no requería llevarse al texto constitucional para generar, ahora sí, al revés, legislación y después políticas de gobierno, porque ese debería ser el camino normal. Reforma la Constitución, leyes que desarrollen la Constitución y políticas de gobierno que permitan que se ejecute el contenido de la ley. Entonces, bien, y luego hay caso nada más último de Daniel con su última pregunta, porque la Constitución, bueno, la reforma era eso, ¿no? Persona, dijiste anodina, pues así traemos muchas reformas constitucionales. Hay también las que nada más le pusieron un nombrecito al final al Estado, ¿no? En Veracruz de Ignacio de la Llave, por ejemplo, o cositas así que traemos, pero es otro cometido que hace la Constitución, y esa de persona también lo generó todavía en reformas anteriores, todavía más, como si quisiera mandar una especie de lenguaje actual, pero a todo el ordenamiento jurídico. Entonces ahora, de ahora en adelante, hablemos de persona tal, quizá por viendo lo de género y muchas otras cosas que se alivan ahí. Pero bueno, ese es otro tipo de reforma constitucional. Entonces, eso es lo que quería, además, lo que me causó a mí el cometido, ese es lo que queremos, la exposición, ver la reforma constitucional que están haciendo del texto constitucional. Gracias. Muy buenas tardes. He estado desde el instituto viendo estas maravillosas exposiciones. Los felicito al doctor Corso por este esfuerzo, a la doctora Socorro por integrar también este trabajo importantísimo. Y simplemente son algo que yo veo que enriquecería mucho este ejercicio. Cuando está hablando de cada reforma constitucional, se habla y en el proceso legislativo cómo pasa técnicamente en un fast track. El doctor Daniel Márquez habló del centralismo, una decisión centralizada. Yo así lo veo desde que se pone a consideración una posible reforma. Es una decisión centralista, sabemos de quién. Y también veo en su ejecución mucho analfabetismo constitucional, desafortunadamente de parte de los legisladores. Y tal vez voy a esto en concreto. ¿Qué tanto en este proceso de reforma constitucional y del primer proyecto que hay de una iniciativa, qué tanto cambia cuando ya es publicada? Y si efectivamente todo el proceso de discusión, de análisis, y donde yo veo que en estos grandes pensadores mexicanos de derecho como son esta magnífica facultad, todo su
su equipo de académicos y de grandes juristas, ¿dónde queda esa observación, esa posición? Y desafortunadamente yo veo que casi no se ve plasmado ya cuando termina esto. Lo que sí para mí es una esperanza es que estos foros y estos trabajos nunca dejen de ser, porque dan pauta que en el futuro haya un ajuste adecuado a todo el tema constitucional y más de esta avalancha de reformas que ha habido en tan poco tiempo. Entonces, es un comentario, pero al mismo tiempo sí sería como una petición o un complemento de qué tanto fue modificado el texto de la propia iniciativa al momento con respecto a su publicación ya en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Por favor, adelante. ¿Les parece que iniciemos en el mismo orden que participaron? Gracias. Es difícil contestar esas preguntas cuando estás en el gobierno, ¿no? Es complicado. Pero me parece que concretamente podemos decir que muchos, al primer comentario, yo creo, y lo digo desde una posición técnicamente jurídica, y por lo que se ha comentado en la mesa también, y también por lo que comenté en mi exposición de mi tema, hay muchas cosas que no necesariamente requieren una reforma constitucional. Me parece que eso y se queda un problema de sobreregulación, que es lo que también estábamos, se ha abordado sobre este tema. Yo recuerdo mucho mis clases de Derecho de Teoría de la Constitución, ¿no? Yo creo que la pregunta sobre la cual dejaría mi respuesta a los cuestionamientos. Recuerdo que habría que preguntarnos si verdaderamente estas decisiones políticas fundamentales forman parte del texto constitucional y si, por ejemplo, incorporar trámites de simplificación, un apoyo para jóvenes, son decisiones políticas fundamentales. Entonces, me parece que son temas que habría que reflexionar y sobre eso contestar al cuestionamiento de la sobreregulación. Pero hay muchos temas y bueno, pues creo que le voy a reclamar al doctor Corso porque me tocó el tema más aburrido. Veo que hay temas muy buenos. Hay temas muy buenos, muy interesantes. Y lo que sí les puedo decir es que hay una revisión, ahora sí tengo que hacer una referencia, hay una revisión a mucho marco normativo. O sea, me parece que hay diferentes procesos de diferentes normas. Yo les puedo hablar de uno y con esto cierro para no hacer mucho énfasis en esto. Me tocó participar recientemente en la modificación de la Ley de Aguas Nacionales y de la expedición de la Ley General de Aguas. Un tema que fue súper sensible y se presentó la iniciativa y la presentamos en octubre y créanme que la que se votó fue una circunstancia totalmente diferente precisamente por la problemática social que esto conllevó, ¿no? Me hubiera gustado mucho ver ese movimiento social, por ejemplo, en el tema de simplificación administrativa, en el tema en cualquiera de los temas que hemos comentado, no generó un impacto social como el impacto de la Ley de Aguas, que uno no lo vería. Carreteras tomadas, aduanas cerradas, fue un tema, aranceles amenazados, ¿no? Ya se imaginarán ustedes todo lo que generó este tema, que si bien, ven ustedes, no tendría una reforma constitucional actual, la reforma de 2012. Materializamos una reforma de 2012 en una ley general de aguas, pero me parece que ese es un proceso que siguen todas las leyes y que por supuesto atienden a cada una de las circunstancias de la vida política y de las necesidades que tenga un país, ¿no? Pero me parece que podría ser la gran explicación a un tema bastante complejo y por supuesto gracias por las preguntas y por las reflexiones. Gracias, Oscar. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Escucho con mucha atención tanto las preguntas que son sumamente interesantes porque llevan una cierta obligación para que nos posicionemos en un determinado sentido y qué bueno porque a diferencia de lo que decía Oscar, pues es difícil contestarlo está uno en el gobierno, pero quien no está en el gobierno tal vez pueda contestar más fácilmente. Hay ciertas condiciones, a ver, ¿qué es lo que busca el gobierno? ¿Qué quiere hacer el gobierno con esta serie de modificaciones que se empezaron a establecer? Bueno, estas modificaciones vienen establecidas ideáticamente desde el 5 de febrero del año 2024 y siguieron un camino que empezaron a ver su luz correspondiente en el año 2024, incluso en el 2025. Si ahí me preguntaran qué es lo que tú ves esto, tendría que contestar con una postura de no abogado, porque abogado tendría que ceñirme constantemente al orden jurídico, al sistema de normas. Fíjense lo que se dice sistema, una acción coordinada entre instituciones para solventar problemas de manera más o menos establecidas.
Pero aquí no estamos viendo que queramos solucionar problemas. Parece ser que queremos resaltar la preeminencia de algo o de alguien por encima del propio sistema. Entonces, lo que yo diría es, el modelo se diseña o el modelo de los cambios se diseña no para fortalecer un sistema jurídico o un sistema institucional como el que se estableció en la Constitución del 17, sino lo que se busca es establecer un régimen que es muy diferente a la textura de un sistema. Entonces, lo que buscan es hacer prevalecer por encima de cualquier estructura, incluso constitucional, una actuación o una preeminencia política. Eso es lo que yo podría decir o atreverme a decir de primera instancia. ¿Por qué lo digo con tanta tranquilidad? Bueno, pues a ver, es evidente que hay condiciones que no tendrían que ser en ningún momento manifestadas, ni trastocadas, ni evidenciadas, como son principios de decisiones políticas fundamentales, como división de poderes, poder en la existencia del pueblo, checks and balance, diferentes elementos. ¿Y qué es lo que estamos analizando acá? Pues que estamos estableciendo modelos que implican la capacidad reformatoria de la Constitución sobre reformas constitucionales. La inimpugnabilidad del régimen constitucional creo que es un ejemplo propio de este elemento. Tal vez nunca se haya podido analizar reformas constitucionales, pensémoslo así a prima facie, pero si era obligación de la Corte puede llevar a cabo esos análisis, no que lo prohíban de tajo los órganos legislativos. No es lo mismo establecer un sistema donde digas de que puedes establecer un poder judicial por elección o por votación, cuando evidentemente se determina específicamente en la Constitución, en el artículo 49, que los poderes públicos no pueden estar asentados en una misma institución. Caso contrario, cuando vemos que, por ejemplo, para aprobar una ley por simple mayoría, tienes una sola fuerza política, esa representación. E incluso podemos ver que al día de hoy los sistemas de minorías en las cámaras están completamente solamente enunciativas como una acción de trámite. ¿Por qué razón? Porque son incapaces de poder llevar a cabo medios de control abstracto de la constitucionalidad. Entonces, ahí seguimos viendo que estamos construyendo un sistema de régimen y no un sistema de corte jurídico. Eso es lo primero que yo puedo establecer. Ahora, respecto a la interesante reflexión que hace Edgar, gran doctor, gran conocedor del derecho constitucional, no lo puedo negar, y que me pone ahí una reflexión interesante, que el derecho administrativo pasa, dice, realmente lo que entendí, no tiene que estar en la Constitución este tipo de modificaciones, y la respuesta es, bueno, tal vez podrían estar, pero coloca el marco generalizado, considero que eso sería lo propicio. ¿A qué me refiero con esto? Pues que ya se estableció una facultad del Congreso de la Unión para establecer estos trámites, entonces establece este proceso como lo tienes establecido en el 7329Y, pero no lo coloques en el proceso del artículo 25, porque entonces estamos atacando tal vez una consideración de un artículo que tradicionalmente buscaba un núcleo duro del derecho, del Estado, y ahora lo estamos tramitando en una acción simplificatoria de trámites. Ahora, la palabra simplificación, pues por lo menos en este proceso legislativo tiene dos versiones, la simplificación orgánica y la simplificación administrativa. ¿Qué pasa con la simplificación orgánica? Pues que se anularon todos los órganos autónomos constitucionales. ¿Qué es lo que pasa con la simplificación administrativa? Pues que están haciendo un sistema para que todos los trámites puedan pasar a favor de primero una estructura centralizada, que nos pueda terminar coaccionando para decir qué trámite sí va a proceder y cuál trámite no va a caminar. Esa también es la realidad. Entonces, se empieza a volver cada vez más interesante, más peligroso, y tristemente parece que empezamos a incursionar en caminos propios de la suspicacia que van más a la ciencia política que al derecho. Eso es lo que yo puedo manifestar. Muchísimas gracias para todos ustedes. Bueno, yo en relación a las preguntas creo que coincido con el maestro Zavala, no es necesario, al menos en los temas que yo abordé, no es necesario hacer ninguna reforma constitucional. Al contrario, hay que actualizar las leyes penales que tenemos, hay que ir hacia una unificación de la codificación penal y no tener todos los códigos penales que tenemos, y hay que lograr que cada proyecto de reforma legislativa, donde hay vacíos normativos que tenemos que actualizar, pues finalmente tenga presupuesto por objetivos, que se puedan medir y evaluar esas acciones de una legislación actualizada relacionada con delitos tan
tan graves como es la extorsión y otros delitos federales. Creo que en realidad lo que tenemos que hacer es una actualización normativa de nuestra legislación, orientarnos hacia la unificación del Código Penal, un Código Penal único, así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, y finalmente exigir que cada vez que se actualiza alguna legislación se le aplique un presupuesto por objetivos. Por ejemplo, en el caso de la extorsión, si vamos a incorporar órdenes y medidas de protección para las víctimas, o en materia de género, por ejemplo, órdenes y medidas de protección para víctimas que sufren delitos por razones de género, pues tenemos que asignar un presupuesto por objetivos que permita la construcción de las nuevas instituciones, porque no podemos seguir con instituciones de hace 10, 15, 20 años que finalmente ni siquiera han dado respuesta al sistema penal acusatorio. Esas nunca las cambiamos, simple y sencillamente se dio una retocada a lo que ya se tenía y no se construyó una nueva institución, y mucho menos los procesos. Los procesos cada vez son más largos y más tardados en las presentaciones de las denuncias, no se diga en las investigaciones. No tenemos realmente procesos ágiles y rápidos para realizar investigaciones criminales desde el punto de vista de la criminalística, de la criminología y del mismo derecho penal. Creo que ahí está el punto, al menos para la materia que yo abordé ahorita. Muchas gracias. Dios, qué horrible. Yo iniciaría al revés. Me haría la pregunta primaria: ¿por qué este debate entre Bobby y Sartori en torno a los contenidos de la Constitución? Y la respuesta es porque pues, una Constitución, como cualquier instrumento legal, es objeto de reflexión, es objeto de debate. Para Bobbio, las constituciones deben tener un apartado de derechos. Para Sartori, no. Basta con que estructuren las diversas funciones de gobierno. Y ahí se cierra el capítulo de la Constitución, aparentemente. Pero hablar de la Constitución es hablar de muchas cosas. Es hablar de la Constitución sustantiva, es hablar de la hoja de papel, es hablar de los factores reales de poder, es hablar de demasiados elementos conjuntados que desafortunadamente en algunos espacios son contradictorios. Decisionismo schmittiano, por ejemplo, con toda la carga nazi que eso tenía, junto con otro tipo de reflexiones en torno al papel de la Constitución como una herramienta de control del poder. Esta idea de Karl Levenstein en su teoría de la Constitución, de que una Constitución es ni más ni menos que esta herramienta que permite que los destinatarios del poder controlen a los detentadores del poder. Y bueno, hay muchas formas de ver a la Constitución. La realidad, la Constitución debería de ser un consenso, no una imposición. Y ese es el tema sustantivo, el tema formal. En mi instituto se debate mucho si hay una Constitución ya reglamentaria por el tipo de materias que se le han ido incorporando, materias que deberían ser evidentemente objeto de regulación secundaria. Pero nosotros no deberíamos ser ingenuos. Nosotros deberíamos pensar, ¿por qué el poder necesita constitucionalizar este tipo de elementos? ¿Qué clase de proyecto político hay detrás de estos procesos? Y hasta dónde nosotros hemos sido llamados a contribuir en la construcción de esos procesos políticos. Y creo que ahí es donde deberíamos estar. No se vale la ingenuidad. Y ese sería el primer debate. No estamos, y lo diría con todo el respeto que me merece una facultad de Derecho, en una clase. Estamos en una lección de política real. Y nosotros, desafortunadamente, somos el trofeo. Retomaría esa visión de Carney. ¿Estamos en la mesa o estamos en el menú? Y habría que ver en dónde nos tienen, si en la mesa o en el menú. Creo que yo no me aso apropiadamente. Pero en fin, eso sería el primer tema. El segundo tema, yo iba también a hablar de la teoría constitucional. Sostiene que la constitución del país es una constitución rígida.
A diferencia de las constituciones flexibles que tienen mecanismos de reforma simplificados, nuestra constitución en el 135 constitucional tiene un mecanismo de reforma constitucional complejo, donde participa el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Pero si acepto mi propio diagnóstico y hablo del neocentralismo, entonces tengo que aceptar que ese mecanismo ya no sirve. Si acepto, como se ha dicho aquí, que las reformas pasan sin necesidad de mayor debate, a veces con la incomprensión de lo que implica incidir en una constitución, en un pacto societario del nivel de una constitución, en un esquema de protección tan fuerte como es la Constitución, pues entonces ya nada tiene una sacralidad para el Estado, ¿sí? Y por Estado me estoy refiriendo a quienes en este momento detentan el poder. Y eso habría que dejarlo así de claro. Veo su duda, doctor. Mire, desde hace muchos años, desde la década de los 50, se sostiene que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado. Lo que decías de Navitarte es muy interesante. Pero esta es una doctrina que viene desde el Tribunal Administrativo Federal Alemán, que sostuvo de manera muy clara que, si bien es cierto, la Constitución tiene los derechos, el derecho administrativo los hace posibles, en la medida en que, ok, tienes derecho a una cédula de identidad, pero el derecho administrativo te dice cómo. Así debe ser la cédula de identidad, estos son sus contenidos, tal autoridad debe tramitártela y te la deben entregar en tal tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una doctrina que a mí me parece buena, en la medida en que fusiona al derecho constitucional y al derecho administrativo y construye una nueva forma de entender el derecho, que es el derecho público, al menos en estas dos dimensiones. Y ya no hay arribas o abajos, sino hay complementariedad en los procesos, que creo que eso es importantísimo. A ver, doctor, no debería preocuparse mucho por el tema de los expedientes clínicos o el de... Vuelvo al problema de la ingenuidad. Una agencia de transformación digital, ¿sí? Necesitamos que se restrinja el Internet a cierto tipo de individuos. Necesitamos que las plataformas paguen impuestos, necesitamos que los operadores tengan nuestros datos y que se los puedan dar al gobierno. Habría que preguntarnos por qué es, en alguna medida, una de las críticas que durante la pandemia de la COVID-19 se le hizo al Estado chino. Una de las críticas era que con esquemas como el reconocimiento facial y otro tipo de esquemas de esa naturaleza, estaba construyendo un Estado autoritario. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, si lo que se busca sustantivamente es efectivamente tener un Estado que se ponga al servicio del ciudadano, y para eso la tecnología, la inteligencia artificial, todos estos mecanismos, el expediente clínico, serán las herramientas que nos ayudarán precisamente a obtener todos los satisfactores que el Estado tiene la obligación de darnos, o si lo que estamos viendo es alguien tiene tanto miedo que necesita controlar a la población y la manera de hacerlo es usar la tecnología de la forma tan peculiar en la que se está utilizando. Y yo ahí me quedaría, perdón, creo que me excedí demasiado. Pues muchísimas gracias, no se excedieron, creo que este es uno de los momentos más gratos y es escuchar precisamente las reflexiones y el diálogo, ¿no?, entre los asistentes y nuestros distinguidos ponentes, nuestra distinguida ponente. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar un espacio de unos 3 minutos para instalar la siguiente mesa. Muchas gracias a cada uno y a cada una de nuestras ponentes.